Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este sábado la Iglesia nos propone la lectura del texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado en mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy a nuestro guía cotidiano, a nuestro Dios y Señor el Espíritu Santo, que venga y nos ilumine esta palabra que viene a proclamarse en este día y la podamos bajar al corazón. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos los ojos al texto. Los ojos, la voz, un corazón preparado y dispuesto para aquel entendimiento que le acabamos de pedir al Espíritu Santo. Hoy seguimos en el capítulo 2 de Marcos. ¿Qué nos dice? Este es el primer momento, versículos 13 al 17 de este capítulo 2. ¿Dónde sigue Jesús? ¿Qué hace al principio? Nos dice Marcos. Y después, ¿a quién ve? ¿Y qué le dice Jesús a esta persona? ¿Cómo responde esta persona? ¿Qué pasa al ir a la casa de este hombre? ¿Quiénes murmuran? ¿Qué dicen? ¿Y cómo responde Jesús? Todos los elementos importantísimos, palabras, detalles, actitudes, la narración, nos sirve para alimentarnos hoy de la enseñanza de Jesús. Segundo momento, meditación. Qué alegría escuchar la palabra de Dios. Es como el Padre más amado, la Madre más amada, el amor más grande para nosotros, que nos habla palabras que sanan el alma. Y esto es la palabra de Dios todos los días. Entonces meditar es tomar todas estas frases, que no solo son palabras al viento, es la palabra de Dios contundente, vigente hoy en nuestra vida. Y entonces Marcos nos presenta como dos momentos. Jesús había estado, nos lo ha mostrado en Galilea y después en Cafarnaúm, ciudad de la Galilea, con sanaciones, admirados de su enseñanza, con un ejercer allí todo este comienzo de la invitación al reino de Dios y de la buena noticia. Y aquí nos lo muestra, otra vez sale de nuevo a la orilla del mar de Galilea, y toda la gente acudía a él. Qué bueno escuchar, Marcos nos va dando todos esos detalles. Toda la gente acude a él y él les enseñaba. Acordémonos, no deja de ser el gran maestro, el maestro. Para eso vino, para enseñar con sus palabras. Él es el verbo del Padre, pero sobre todo también con su vida. Y viene a enseñarles a aquellos que andan como ovejas sin pastor, a un pueblo que ha caído en la desesperanza seguramente por muchas situaciones históricas de Israel. Y otra más es un pueblo que estaba sumido en el gobierno romano. Y en el gobierno romano con una situación de pago de impuestos. Siempre los impuestos eran llamativos. Lógicamente desde la hacienda pública habrá que defender que todos contribuimos por el bien común. Pero estos imperios de la época pues se valían de una serie de personajes que no eran tan llamativos y que vendidos al mejor postor y al que diera más a Roma. Entonces ese es el contexto amplio. Jesús enseña, pero después se encuentra con uno que hace parte de estos dolores de Israel. Dolores en el sentido de, hay un hombre que es vendepatria porque siendo hebreo recauda impuestos para Roma, y en ese recaudar impuestos hace trampas, hace negocios no claros,
intereses para quedar bien con Roma, pero roba. Muchos de estos cobradores de impuestos, como el que aparece hoy aquí llamado Leví, que en Mateo nos dicen claramente que es el apóstol Mateo, ha venido a ser un hombre que tenía una vida en esta función. Y estos, como los prostitutas y otros personajes, eran rechazados en Israel, sobre todo por aquellos que se creen justos, es decir, los que se ajustaban a la Torá y a los mandamientos de Dios, ya habían condenado en vida a estas personas. Y lo bonito de Jesús es que pasando por Cafarnaún, llama a Leví, en este caso a Mateo, y contundentemente le dice, sígueme. Y es tan bonito la respuesta hoy que nos da Marcos, y dice, se levantó y lo siguió, sencillamente, sin más detalles. Claro, el discurso ampliado ya lo hemos visto en otros momentos de cómo ha sido la conversión de Leví, de Mateo, de cómo en algún momento se había querido acercar a Jesús, Jesús leía su corazón, y en algún momento que Pedro estaba como refunfuñando bravo porque le tenía que pagar algo de la pesca a ese ladrón, pues Jesús le dice, voy yo a pagarle, y Pedro dice, no, es que no, ¿cómo vas a ir tú? Y Pedro va delante de este recaudador y le dice que paga por él y por Simón de Jonás. Y entonces apenas Leví lo ve y agacha la cabeza y le dice, no hay cuota para el discípulo del maestro. Y entonces Jesús le da esas miradas de misericordia, pero miradas de un llamado de salga de ahí, venga, sígame, y empieza a hablar. Después se van a otro lugar de Betsaida y en otro momento vuelve y contundente se da este hecho, lo llama con voz propia y le dice como le dicen a los hebreos. Aquí en este caso se levantó Leví, este hombre hijo de Alfeo, de otro Alfeo, de unos tantos era un hombre común. Simón de Jonás era Pedro, este es Leví de Alfeo o Mateo de Alfeo. Y le dice como quien dice, ese es su nombre, yo conozco su vida, sígame. Basta ya de vivir en la condición antigua. Jesús no lo está reprochando, no empieza a decirle usted ha sido esto y esto y esto y esto. Le dice, sígueme. Y entonces aquí lo profundo de esta meditación de hoy es mostrarnos el corazón de Jesús y la pedagogía de Jesús. Claro, los que se creían justos y buenos están criticando a Jesús porque después fue a la casa a comer con pecadores y prostitutas. Y de hecho, pues seguramente los amigos de Mateo no serían pues los mejores hebreos. Pero Jesús se mete al barro, así como ha tomado la condición humana, no para conectar y decir, sí, así está bien, sigan así, no, para sacar, para redimir, para levantar de la postración a los hijos de Dios. No importa su pasado, de ahí en adelante importa el presente. Y por eso Jesús nos enseña misericordia y nos enseña a que todo el mundo, si tiene arrepentimiento de corazón, contrito, voluntad de querer seguir a Jesús con todas las fuerzas de la vida, tiene un camino de redención porque Él ya lo abrió. Y este es Leví, este es Mateo, y deja una frase que es la meditación de hoy también profunda. Es que le dice, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Le dicen a los apóstoles, y Él responde, Jesús se adelanta y responde, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es claro, no le va a decir al pecador, siga pecando, no. Vine por usted porque le tengo una vida distinta. Sí, le tengo la felicidad como usted no la ha podido ver. Y ese es el amor de Dios, que levanta, no que termina de hundir. Y esto a ustedes y a mí nos mete en esta dinámica de cuánto sueña Dios que es Padre de todos. Jesús vino por todos. Se entregó por todos. Ahora bien, la respuesta es libertad humana y ya unos podrán decir sí o no. Pero Él lo hizo por todos. Y entonces, tener a Mateo dentro del grupo de los apóstoles es mostrarnos que aquello que parece imposible para Dios no es imposible. Sacar a uno que está metido como en las mieles de los dineros mal habidos, de los placeres indebidos en que vivían estos hombres, de un montón de una vida muy en contra de la Torá, de los mandamientos de Dios, pues Jesús con su dulzura, con su mirada, con su voz, llamando por nombre propio, llama a Mateo y lo restablece, lo cura de toda la enfermedad. Deja atrás el pasado, no empieza a criticarlo, no empieza a juzgarlo,
sino que con un llamado contundente, imperioso del amor. Mateo responde, Leví responde, y inmediatamente lo siguió. Se levantó y lo siguió. Qué bueno. Refrescar la memoria, entender en cuál es el Dios que ustedes y yo creemos. Vuelvo y repito, no se trata de estar con el mal y decir, no, pues todos se salvarán, no. Lógicamente, objetivamente hay mal y el mal hace mucho daño, pero Jesús se metió en esta corriente humana, dio la vida en la cruz para rescatar y sacar del fango a los enfermos, no a los justos. Los justos van en presencia de Dios, se ajustan a la Torá, se ajustan a la voluntad de Dios. Esos van bien. Aunque aquí hay un poco de ironía de Jesús, porque los que estaban hablando se creían muy justos, pero tenían el peor pecado, la soberbia. Porque el soberbio dice que los malos son los demás. Yo no tengo pecado, yo no tengo culpas, los otros se van a condenar. A mí qué si yo camino en Dios. Y resulta que es un llamado de atención para ellos, que tienen un pecado muy grave. El peor pecado es creer que no tenemos pecado. Es creer que somos justos, vivimos en Dios, somos perfectos. Y resulta que en esta condición humana, Dios es el único que tiene la palabra de qué pasa en cada corazón. Y quiere rescatarlos a todos, a todos. Entonces, hemos vivido corrientes y a todos nos duele que haya mal y objetivamente hay personas que uno dice, han hecho mucho daño. Pero si Dios entra en la vida de estas personas y estas personas le responden con un corazón contrito y humillado, con una voluntad clara, créanme que pueden llegar a tener más salvación después de un purgatorio seguramente que otros que han empezado en el bien, han seguido a Dios y después han bajado de la soberbia y se han llenado tanto de sí mismos, lo que le pasó a los fariseos, que no reconocieran a Dios. Eso puede pasar. Y entonces, que en nuestros países, ciudades, uno no empieza a decir, ese no tiene perdón de Dios, ese no se va a salvar, esos son los malos, estos son los no sé qué y no sé qué. Y cada uno sabemos que en todas partes están ese tipo de afirmaciones que son un poquito de acepción de personas. Y cuánto un papá y una mamá, por ejemplo, cuando sufren con un hijo, no quieren hasta el último momento que el hijo vuelva. Eso es lo que ha hecho el Padre. Eso nos ha enviado su Hijo. Y nos lo ha mostrado inclusive en la parábola del Hijo Pródigo. Entonces, Mateo es una conquista del amor de Dios. Leví, también como nos lo llama Marcos, es una conquista del amor de Dios. ¿Cuántos ustedes y yo reconocemos que tenemos pecado? Antes de juzgar, hay que mirar al interior, nos lo ha dicho Jesús, de esa viga que tenemos en el ojo y las moticas que miramos en el ojo de los demás. Y estamos juzgando a estos, no tienen salvación, este ya está en el infierno. Venga, ¿quién sabe? Claro, alguien le puede decir no a Dios rotundo, claro que sí, pero eso no es lo que quiere Dios. Y lo que hace Jesús es la dinámica de abajarse, meterse en el fango para sacar. La alegría de esta fiesta no era que Jesús quería beber allá con publicanos y prostitutas, no, ni riesgos. Quería alegrarse porque verdaderamente había una fiesta y era la recuperación de Mateo, hebreo, hijo de Dios. Y nada más ni nada menos que fue tanta su recuperación que llegó a ser una de las 12 columnas de la iglesia y muestra claramente la historia de la iglesia que Dios todo lo puede. En aquel que quiere seguirlo. Ahí está la situación central. Querer seguirlo. Porque hay unos que siendo muy apartados de Dios tomaron la decisión y han seguido a Dios. Y uno que se cree como medio, pues no tan malo como otros, puede seguir ahí tibio, vomitaría a los tibios, dice el Apocalipsis. Y perdónenme estas expresiones fuertes, pero es también para mí. La palabra siempre viene como un espejo a entrar en la vida. Que meditemos hoy esta conquista del amor misericordioso de Jesús, que es Leví, Mateo, apóstol, que viene a mostrarnos que cuando Dios entra en el corazón de alguien, por malo que haya sido, si llora su pecado, si hace reparación, restitución y utiliza su vida por seguir a Dios, tiene un proceso, lógicamente, de penitencia, de encuentro con Dios, pero salvación en Jesús. Y entonces ahora está el pensar en nosotros qué tipo de pecado cometemos, si hemos reparado el pecado, el daño que le hemos hecho a otros, o nos hemos quedado diciendo que los que van a condenar es estos son los malos y estos son los buenos. No, para Dios hay una labor, y es la labor de la iglesia. Llevar a Jesús a todos, en todos los rincones de la tierra. Vayan y hagan que todos sean mis hijos y discípulos y lo bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la misión de la iglesia es mostrar el amor de Jesús, que está patente, real, sacramental en cada Eucaristía.
en cada penitencia, sacramento de la penitencia, en cada sacramento del matrimonio, del orden sacerdotal, de la unción de los enfermos, en los 7 sacramentos de la iglesia, en el bautismo y en la confirmación. Claro, el bautismo, toda la iniciación a la vida en Dios, nos perdona el pecado. Salimos, morimos a Cristo, nos metemos en las aguas bautismales y bajamos los 7 pecados capitales para salir en estas 7 virtudes distintas a los pecados capitales con una nueva creación. Pues Mateo ha celebrado la regeneración en Jesús. Es un hombre que de aquí en adelante, para los ojos de los que se creían buenos, era malo. De aquí para adelante empezó a subir y empezó a seguir a Jesús. Y se abajó, lloró su pecado y llegó a estar por encima de aquellos que se creían buenos. Las paradojas de la vida. Y esa es la dinámica de Jesús. Solo Dios conoce el corazón. Esta pedagogía de Jesús que no deshabilita de una, que no va a decirle está bien hecho, no, claramente viene a sacarlo del fango. Y cuando alguien se siente amado por Dios, tiene una fuerza de decir vale la pena cambiar de vida. Este hombre vale la pena dejar de ser usurero. Acordémonos de Zaqueo. Voy a darle 3 veces más y voy a resarcir restitución, que tiene que ver con una de las posibles penitencias cuando alguien manifiesta un pecado de robo. Hay que restituir. Y no solo dinero, fama y tantas cosas. Pues estos hombres, con la mirada de Jesús, con la voz imperiosa del amor, han salido renovados y purificados y han subido en la santidad. Por eso es San Mateo. Por eso escuchamos a Jesús, nos sigue diciendo, para no caer en los juicios, no he venido a llamar a los justos y a los enfermos, sino, a los enfermos, no a los sanos, no a los que están bien. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Los que no son justos no están ajustados al amor de Dios, a los mandamientos de Dios. Con una mirada Jesús los llama. Y ellos mismos, ni porque tocan ni por obligación, hacen de su corazón decisiones cotidianas de agradar a aquel que los miró con misericordia. Esa es la dinámica de Jesús. Y los invito a que hoy nos sintamos mirados por los ojos de Jesús. Y si hemos cometido pecado, lo reconozcamos, porque es que es eso, es querer reconocer el pecado. Digo esto con mucha prudencia. No estoy ofendiendo a alguien porque alguien dirá, no, es que yo soy bueno y los otros son malos y hay verdaderamente gente mala. Sí, claro, habrá gente que ha hecho daño. Pero hay que tener cuidado que uno no se crea tan bueno que no tiene pecado. Todos en algún momento fallamos. Esta condición humana tira a veces. Y el anhelo es la santidad, el anhelo es jamás transgredir, el anhelo es jamás fallarle a un amor tan grande. Ese es el temor de Dios, que es un don, no es un miedo. Jamás. Y los invito a este pensamiento, a esta reflexión. Vino por los pecadores. Y por eso la iglesia no es un museo de santos, como dice alguna expresión de redes sociales, sino que es una iglesia, es un hospital de pecadores. Dios viene a sacar del fango y a meterlos en su cuerpo y en su sangre, primero en el bautismo y lavarlos y recuperarlos y sanarlos y sanarnos. Porque ahí estamos nosotros según la dinámica de esta meditación. Somos los primeros, sanarnos primero antes de hablar de los demás. Que no caigamos en esta actitud de los escribas, doctores de la ley, fariseos. Ellos dicen, nosotros conocemos la Torá y vivimos ajustados a los criterios de Dios. Pero querían cerrarle totalmente la entrada a un pueblo de Dios que no conoce. Uno no sabe por qué alguien hace algo en la vida, por qué termina inmiscuido en ciertos criterios. Dios sí conoce las causas, no los alaba a nadie cuando pecamos, le duele el pecado. Y porque tanto le duele, viene a sacarnos del fango. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque tu misericordia es eterna. Mirar la vida de Leví, de Mateo, publicano, nos da la alegría de que tus criterios son muy distintos a los del mundo, de que en tu mirada de amor puedes sanar inclusive al corazón más duro, porque el corazón duro, cuando se siente amado y cuando tiene tu mirada, resucita la vida. Y esto que ha pasado con Mateo, te pedimos que nosotros podamos reconocer el pecado, yo, sacerdote, también, reconocerlo, ponernos a tus pies, escuchar hoy tu voz y que nos dice, sígueme. Y yo y todos nosotros, ejército orante, digámosle, lo dejamos todo y lo seguimos como Mateo. Pues hoy queremos seguirte, Señor. Este año 2022 es un rotundo sí a ti.
Ayúdanos y ayúdame para que no se convierta solo en palabras, sino que verdaderamente reconozcamos que somos enfermos, que necesitamos de ti, el único médico perfecto, que conoces las causas, las enfermedades, las situaciones, los contextos de vida, y que con tu amor y tu miel de esta misericordia vienes a sanar el pasado que queda en tu misericordia, para que renazcamos de nuevo a la vida en ti y vivamos en la gracia de los hijos de Dios. Amén. Cuarto momento, la acción. Después de todos estos pasos del Evangelio, ¿cómo voy a hacer para que esta palabra sea vida en mi vida? Y eso tiene que ver en cuanto a juicios, palabras fuertes que yo he dicho de fulano, que porque era no sé qué, que porque era no sé cuántas. Más bien miremos al interior. Y como Mateo, hoy hagamos el ejercicio de mirar la cruz. Y en la cruz Jesús le dice a usted y a mí, sígueme. Deja que los otros, yo conozco la vida de los otros, tú, sígueme. Y podamos tener la contundencia de levantarnos y seguirlos. Así sea papá, mamá, ama de casa, trabajador, empresario, lo que sea. ¿Sí? Yo, sacerdote también. Todos como hijos de Dios, sigamos a Jesús en este 2022. Reconozcamos y comprendamos que la iglesia no es solo un lugar solo de santos plenos. Es Jesús que sigue estando en el mundo con la fuerza del Espíritu para llegar al fango y sacar y alimentar a los que salen, darles el bautismo y regenerarlos, la confesión, la penitencia, y alimentarnos con la Eucaristía y la oración y la misericordia y la vida de iglesia. ¿Y cuánto ustedes y yo ayudamos a que esta labor de la iglesia, que evangelizar es llevar la mejor noticia? Esta palabra de Jesús es una evangelización a Mateo con un llamado del amor. Claro, Mateo después siguió el discipulado para llegar a ser apóstol, enviado, y también murió mártir, testigo. Fue tanto este enamoramiento de Jesús que lo llevó a ello. Ustedes y yo, ¿cómo respondemos ante tanto amor? Qué bueno sacar a muchos Mateos, y nosotros nos incluimos, en este año para el reino de Dios. El Señor los bendiga, los llena de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Los invito a que sigan escribiendo en el chat. Muchas gracias.